Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación para venir a participar de estas jornadas. La verdad, me pone muy contenta. Voy a poner bien la presentación en mi cuenta. Bueno, un poco cuando me invitaron a participar de las jornadas bajo el título de Economía, Eficiencia y Sostenibilidad Sanitaria hacia el futuro, lo primero que me vino a la cabeza fue pensar en la asignación de los recursos que la sociedad destina al sistema de salud, ¿sí? Un poco pensando en cuánto se gasta, cómo se gasta, si son suficientes los recursos, si son sustentables, si resultan equitativos, si se distribuyen bien entre la población. Entonces, un poco el foco lo voy a hacer en los recursos que la sociedad destina al financiamiento de la salud. En este sentido, organicé los contenidos de la presentación de la siguiente manera. En primer lugar, voy a dar un panorama de cuál es la situación actual, cuánto gasta la Argentina hoy en el financiamiento de la salud. En segundo lugar, ¿qué implicancias tiene este gasto en términos de equidad y eficiencia? Si se gasta bien, si se gasta en forma equitativa, si alcanza a la población, si toda la población tiene un acceso similar a la salud. En tercer lugar, ¿qué factores condicionan la evolución futura? ¿Es sustentable el nivel de gasto? ¿Es suficiente? ¿Qué factores están pujando por un mayor gasto en el país? Y finalmente, ¿qué desafíos se enfrenta al sector en un contexto de crisis como en el que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué posibilidades hay o no de aumentar los recursos destinados al sector de la salud? Entonces, en relación con la situación actual, tengo acá datos actualizados de cuánto gasta Argentina en relación al producto, cuánto gasta América Latina y cuánto gastan los principales países de la Unión Europea. Lo que nos encontramos, para sorpresa de todos, es que Argentina gasta mucho en relación a su producto. Más o menos la estimación arroja un 10 puntos del producto se destinan a financiar la salud en conjunto, todas las fuentes, desde el sector público, la seguridad social, el sistema privado, el gasto de bolsillo. 10 puntos del producto se destinan a financiar la salud. Esto es una gran magnitud de recursos, sobre todo si lo comparamos con el promedio de América Latina y si además comparamos con el promedio de los países desarrollados de Europa. Entonces estamos en una situación donde no se trata de una falta de recursos. Sin embargo, este 10 puntos no nos dice mucho, nos está diciendo, bueno, del total que produce la economía, del producto, se gastan 10 puntos. Pero cuando miramos cuánto es en dólares per cápita, nos encontramos que la situación cambia y que Argentina gasta más o menos 1.400, 1.500 dólares per cápita al financiamiento de la salud, América Latina un valor cercano a los 1.000 y Europa 4.000 dólares per cápita. Entonces, más allá de esto, también interesa ver cómo se distribuye este gasto. Y aquí nos encontramos con una participación muy importante del gasto privado. En el caso argentino, la participación del gasto privado alcanza más o menos un 34% del gasto total en salud. En América Latina la cifra es aún más escalofriante, un 48% más o menos del gasto total corresponde a gasto privado, mientras que en los países europeos apenas un 23% o 24% corresponde a gasto privado. Este dato nos dice mucho en términos de equidad. Cuanto mayor es el gasto privado, menor es la solidaridad y la equidad en el sistema de salud. Cuanto mayor, contrariamente, cuanto mayor es el gasto público y en seguridad social,
es factible mayores mecanismos y un mayor acceso para toda la población. Así que en síntesis de las filminas que pasaron nos encontramos con que Argentina gasta una gran cantidad de recursos en la salud, sin embargo, este gasto está mal distribuido, ¿sí? La estructura no sería la deseable. Y cuando miramos la distribución de esta estimación según nivel financiador, vemos que en promedio, vemos que el gasto público concentra 3 puntos del producto, que equivalen más o menos a 1/3 del total del gasto público, del gasto en salud. La seguridad social participa con más o menos un 40% y el gasto privado con un 34%. Esta es la estructura del gasto salud. De nuevo, la gran participación del subsistema de seguridad social también lo que genera es una fuerte inequidad porque genera brechas en las posibilidades de acceso y de cobertura entre las personas que tienen una inserción laboral en el mercado formal y entre aquellos que no logran tener una inserción laboral en el mercado formal. Y la relevancia del gasto privado nos da cuenta de que el gasto de bolsillo o el gasto privado en financiamiento de planes voluntarios de salud, o sea, dentro del total del gasto privado tenemos gasto en planes voluntarios de salud y gasto de bolsillo, que según ese dato quizás es más controvertido, es una estimación, según la UPS es más o menos 50 y 50, o sea, dentro de los 3,58 puntos del producto que gasta el sector privado en salud, la mitad corresponde a gasto de bolsillo y la mitad corresponde a planes voluntarios de salud. Esa mitad que corresponde a gasto de bolsillo es el factor que resulta más inequitativo dentro de la población, porque se trata de la población más vulnerable, seguramente, que no tiene recursos y que tiene que pagar los medicamentos, las atenciones que no logra tener en el sector público de su bolsillo. Entonces, tiene efectos, como la mayoría de ustedes saben, muy catastróficos y pesa mucho en los ingresos de esa población. Otra observación adicional que podemos hacer en relación con el gasto salud, con la magnitud de los recursos que el sector salud, que la sociedad destina al sector salud en Argentina, tiene que ver con el nivel de intermediación. Cuando nosotros vemos que hay más o menos 10 puntos del producto que se destinan a financiar la salud, no necesariamente esos 10 puntos se traducen en prestaciones, en acceso a prestaciones de salud. Gran parte del gasto en salud es gasto en intermediación y eso es un problema que genera la existencia de esta intermediación que no brinda prestaciones. O sea, lo importante del mensaje que quiero dar es gastamos mucho en salud, pero eso no necesariamente se traduce en prestaciones de salud y ni siquiera en prestaciones de salud de calidad. Y además estas prestaciones, cuando se efectúan, no se distribuyen de manera equitativa en toda la población. Y tampoco se distribuyen de manera equitativa a lo largo de todo el territorio. Entonces, cuando miramos específicamente el gasto público únicamente, lo que nos encontramos es que a nivel provincial, que son las provincias las que tienen delegada la potestad de brindar los servicios de salud, a nivel provincial la distribución del gasto es muy disímil y esto genera brechas de acceso a la salud y brinda una situación de desigualdad en la atención de la salud en función de el lugar de residencia de cada persona. No es lo mismo la atención que puede recibir una persona que reside en la ciudad de Buenos Aires que la atención que puede recibir en materia de salud una persona que vive en el norte argentino. Entonces esto marca fuertes desigualdades en términos de salud. Veamos entonces, más allá de que adelanté varias de las implicancias, sobre todo en términos de equidad, ¿qué implicancias tiene
esta asignación de recursos en términos de equidad y de eficiencia del gasto. ¿Y qué ámbitos o qué espacios existen para poder mejorar la eficiencia manteniendo un nivel de gasto elevado como el que ya tenemos? Entonces, en términos de equidad, acá presento un esquema que muchos de ustedes ya deben conocer, que está publicado en distintos documentos, pero que es la organización del sistema de salud en Argentina, donde, como todos saben, tenemos un subsistema público que brinda salud a toda la población, 43 millones de habitantes, según las proyecciones del censo, acceden a la salud pública, que puede ser tanto de origen nacional, provincial o municipal. Luego tenemos un subsistema de seguridad social que está compuesto por las obras sociales nacionales, el PAMI, las obras sociales provinciales y otros regímenes, ¿sí?, a los que acceden en promedio 26 millones de habitantes, ¿sí? Y luego tenemos un subsistema privado que consiste mayormente en la cobertura que brindan las empresas de medicina prepaga, que es de afiliación voluntaria, al que acceden en forma directa 2 millones de afiliados, pero que 4 millones de manera adicional migran desde las obras sociales nacionales hacia el sistema privado a partir de la desregulación y la posibilidad de derivar aportes de su obra social hacia el sistema privado. Por la existencia de estos intermediarios, si uno quiere, que yo les mencionaba antes, la existencia de intermediarios o de obras sociales que actúan como puente, que permiten que los afiliados de la seguridad social se lleven sus aportes, se apropien de sus aportes y los lleven hacia el sector privado. Lo que encontramos acá es un sistema que es muy fragmentado, ¿sí?, y eso genera desigualdades tanto en la cobertura a la que accede cada población, como desigualdades en el acceso a los servicios. Y de manera adicional, que no logra verse en este esquema, pero que todos sabemos que existe una gran duplicación de la cobertura, ¿sí? Hay gente que tiene cobertura proveniente de alguna obra social de un régimen no regulado, como las universidades, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, y que de manera adicional tiene cobertura a través de su grupo familiar en una obra social sindical y a su vez desregula aportes hacia una entidad de medicina prepaga y a su vez claramente tiene la cobertura del sector público. Entonces, toda esta múltiple cobertura genera obviamente problemas de eficiencia, porque hay una persona que tiene múltiples coberturas y hay otras que cuentan solamente con la cobertura del sector público. Y de manera análoga a lo que mencioné anteriormente, la cobertura se distribuye de manera desigual a lo largo del territorio. Encontramos provincias como Santa Cruz, donde el porcentaje de la población sin cobertura asciende a un 24%, en tanto en Chaco, por ejemplo, que es el otro extremo, un 62% de la población no cuenta con cobertura y depende exclusivamente del sector público. Otra manera de ver esta fragmentación y esta desigual distribución de recursos a lo largo del territorio es mirando, además de los recursos financieros que les comenté previamente, la distribución de los recursos físicos, ¿sí? Y acá lo que tenemos es el indicador de habitantes por camas para cada una de las provincias, y tenemos provincias como Tierra del Fuego, que tiene 423 habitantes por cama, mientras que en Ciudad de Buenos Aires hay 140 habitantes por cama, ¿sí? La disponibilidad de camas marca las posibilidades también de acceso al sistema de salud.
Lo mismo en relación a la distribución de los establecimientos de salud. Acá tenemos el total de establecimientos y la distribución por provincia. Obviamente esto tiene un correlato con la cantidad de población que existe en cada provincia. La provincia de Buenos Aires ciertamente cuenta con un 25,9% del total de establecimientos que existen en el país y tiene sentido dado que es la provincia más poblada. Y toda esta desigual distribución de recursos también se traduce en los resultados sanitarios. Acá tenemos el cruce, por ejemplo, de la población sin seguro con la tasa de mortalidad infantil. Entonces vemos que Formosa tiene una mortalidad infantil mucho más alta y también se condice con una población sin acceso, sin ningún tipo de seguro formal. En forma resumida, podemos pensar en un agrupamiento de provincias que muestre las brechas que existen en el acceso a la salud en todo el territorio del subsistema público. Lo que les quiero mostrar acá son unos gráficos de hexágonos donde se tomaron 5 indicadores de referencia: el gasto público en salud per cápita, el Producto Bruto Geográfico per cápita, la población que no cuenta con ningún tipo de seguro formal, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Si nosotros tomamos que la base 100 corresponde al promedio del total país, podemos armar un agrupamiento de provincias que muestre cómo se distribuyen estos indicadores en las distintas provincias. Nos encontramos con 3 grupos, voy a ir mostrando los 3 grupos juntos. Un grupo que sería el grupo 1, que es la línea rosa que van a ver ahí en el gráfico, que tiene mejores indicadores de salud, tasas de mortalidad materna y tasas de mortalidad infantil que se encuentran por adentro del hexágono que representa el total país. Lo mismo en relación a la población sin seguro, pero que cuentan con un nivel de gasto en salud y de Producto Bruto Geográfico mucho más alto. Son provincias, si uno quiere, las podría denominar de mayor desarrollo relativo. Obviamente que las provincias del sur tienen el sesgo de tener menos población, entonces los indicadores per cápita siempre les dan más altos, pero tenemos un grupo de provincias con mejores indicadores, corridas, si se quiere, a la derecha, aunque no tiene que ver con ningún tipo de ideología. Luego tenemos la línea verde, que representa el grupo de provincias que yo las llamo las provincias promedio, podría ser, donde está Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Entre Ríos. Ahí tienen el detalle de qué provincias conforman este grupo, que tienen la mayoría de los indicadores en torno al promedio, ¿sí? Y finalmente tenemos un tercer grupo, que es la línea amarilla, donde están las provincias de menor desarrollo relativo, que justamente tienen los indicadores corridos a la izquierda del gráfico, donde tienen peores resultados sanitarios, menores recursos destinados a la salud y menor desarrollo relativo en términos del producto. Todo eso en relación al subsistema de salud pública. Ahora, ¿qué pasa en el subsistema de la seguridad social? En la seguridad social también existen brechas y también existe una desigual distribución de los recursos. Cuando miramos la cantidad de afiliados por obra social, vemos que las primeras, creo que son 15 que tenemos en este cuadro, concentran un 52% del total de la población. Existen en la Argentina cerca de 300 obras sociales y 15 concentran la mitad de la población. De hecho, si tomamos las 50 instituciones de seguridad social, ahora ampliando no solo a las obras sociales nacionales, sino también incluyendo las obras sociales provinciales y el PAMI, si tomamos las 50 instituciones de seguridad social con mayores afiliados, encontramos que apenas 3 obras sociales
PAMI, IOMA y OSECAC, concentran cerca de 9 millones de afiliados, o sea, 1/3 de toda la seguridad social lo concentran 3 instituciones. Esto nos está dando cuenta de una fuerte concentración de los afiliados y de los recursos del sistema. Ahora, en términos de eficiencia, lo que yo quería mostrarles es que hay margen para mejorar la asignación de los recursos del sector. O sea, lo anterior en términos de equidad y de cómo se distribuyen los recursos. Pero en términos de eficiencia hay margen también para mejorar la asignación de los recursos en el sector. Y traje hoy 2 ejemplos puntuales. Uno que tiene que ver con la compra centralizada de medicamentos. Recién hemos visto que hace poco hemos visto la licitación y la compra conjunta para algunos medicamentos de altísimo costo. En particular, PAMI, la Superintendencia y IOMA compraron conjuntamente factores de coagulación para hemofilia y lograron reducciones de los valores por unidad, acá tienen el cuadro, de un 60% en promedio. Esto nos está dando cuenta que antes no se compraba bien. O sea, si el sistema está concentrado, de alguna manera, aprovechemos las desventajas de la concentración comprando de manera más eficiente todas las instituciones que tienen un mayor poder de negociación. Entonces, de alguna manera celebro que existan este tipo de compras centralizadas porque lo que nos están diciendo, con la misma cantidad de recursos que contamos, podemos lograr una compra más eficiente y acceder a mayores recursos. Y otro ejemplo tiene que ver con la prescripción fuera de término, ¿sí? En IOMA, esto es un ejemplo de IOMA para el año 2015 y 2016, estaba el palivizumab, que es una vacuna que se da a los niños prematuros hasta los 6 meses, nacidos antes de la semana 32. Nacidos antes de la semana 32, que está indicada para darse entre abril y agosto, ¿sí? Que se arranca en abril y son 4 dosis que deberían darse hasta agosto. Y en IOMA lo que nos encontramos en su momento es que había una gran cantidad de dosis dadas fuera de término, lo que implicaba una mala asignación de los recursos dentro del instituto. Entonces, en su momento, que yo estaba asesorando en IOMA, logramos hacer un control y reducir las dosis dadas fuera de término. Lo que nos estaba dando, lo que estaba ocurriendo era una prescripción que no correspondía. Bueno, y hasta aquí entonces lo que tenemos es una gran magnitud de recursos asignados al sector que resultan distribuidos de manera inequitativa, resultan ineficientes también porque es posible aumentar la eficiencia de estos recursos que se asignan al sector, pero hay además una serie de factores que condicionan la evolución a futuro de este gasto. En primer lugar, la transición demográfica. Yo estimo que Zulma va a hablar mucho mejor que yo de estos temas, pero lo que podemos ver es que la expectativa de vida ha ido creciendo, la tasa de fecundidad de las mujeres se ha ido reduciendo, la tasa de mortalidad infantil también cayó y la proporción de los adultos mayores crece. Vamos hacia una población más envejecida, lo que es una tendencia inexorable, lamentablemente. Uno quisiera ser joven toda la vida, pero no siempre ocurre. Entonces, la transición demográfica es una tendencia y es un factor que condiciona al sector, ¿sí? ¿Por qué? Porque una población más envejecida, sin dudas, demanda mayores recursos para la atención de la salud. Lo mismo, entiendo que Zulma va a hablar mejor de la transición epidemiológica, pero también vamos hacia una transición epidemiológica donde predominan las causas de muerte vinculadas con enfermedades no transmisibles,
crónicas, vemos la incidencia de los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades del sistema respiratorio. Las enfermedades no transmisibles ganan participación en las causas de muerte, mientras que las enfermedades transmisibles, como las infecciosas y parasitarias, pierden participación. Y otro aspecto que condiciona la evolución del gasto tiene que ver con la emergencia de nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Hay distintas drogas, métodos diagnósticos, dispositivos, tecnologías que constantemente, día a día, se incorporan a los tratamientos, al abanico de tratamientos disponibles para la atención de la salud. Estas nuevas tecnologías, del total de estas nuevas tecnologías, una porción solamente cuentan con evidencia de efectividad y seguridad. Sin embargo, una porción menor resultan costo efectivas para atención de la salud en el país y que deberían ser cubiertas. Obviamente, cuando uno mira el caso particular, a nivel personal uno quiere y está dispuesto, en economía decimos tiene una demanda inelástica y estaría dispuesto a pagar el precio que sea para tener un acceso a un tratamiento que podría llegar a darle, aunque sea un año adicional de vida. Pero a nivel país y a nivel financiador, uno tiene que evaluar la efectividad de las tecnologías, el impacto presupuestario y lograr que ver las decisiones más correctas para la cobertura de estas nuevas tecnologías. Y esto constantemente genera demandas que pujan por un mayor gasto en salud. Entonces, y en síntesis, ¿qué desafíos se enfrenta el sector en un contexto de crisis como el que estamos atravesando? En primer lugar, hemos visto que la sociedad destina una gran proporción de recursos al financiamiento de salud. No se trata claramente de la falta de recursos. 10 puntos del producto, que es un montón de recursos, se destinan al financiamiento de todo el sistema. Sin embargo, el sistema resulta ineficiente e inequitativo en la asignación de estos recursos. Vimos que esta inequidad tiene que ver con una fragmentación territorial y tiene que ver con una fragmentación entre subsistemas e incluso con brechas de coberturas al interior de cada subsistema. Entonces, como les decía, en un contexto de crisis no se trata de aumentar los recursos al sector, porque es muy probable que no sea factible, que no estén disponibles estos recursos, sobre todo en un contexto de restricción fiscal, ¿sí? Sino se trata de aumentar la eficiencia, reducir la intermediación y mejorar el acceso, ¿sí? Hoy son pocos los mecanismos de solidaridad que existen en el sistema y uno debería evaluar y lograr un mecanismo solidario que brinde cobertura con independencia de la ubicación geográfica de cada persona, el nivel de ingreso que tiene, la edad e incluso la inserción laboral, ¿sí? Los desafíos que enfrenta el sector son enormes. Y como cierre, yo considero que la importancia tiene que estar en una regulación homogénea que abarque a todos los subsectores, donde no puede haber obras sociales que no se encuentren reguladas y que brinden los paquetes prestacionales que ellos desean, donde no puede haber entidades de medicina prepaga que toman recursos de la seguridad social y utilizan esos recursos para financiar una cobertura privada. Lo que debe haber es una regulación homogénea que brinde planes de cobertura para todos y que asegure el financiamiento equitativo para todos. Eso es todo.